Sé que el tema clave, sé que el tema principal que algunos me han preguntado y algunas es el de las propuestas o la relativa a la reforma judicial. Durante estos días hemos intentado acercamientos con los grupos parlamentarios, derivado del análisis y discusión de propuestas alternas que han presentado ellos, así como de las opiniones vertidas en el Parlamento abierto, siendo este un ejercicio que ha permitido reforzar y replantear los contenidos del decreto presentado originalmente en la iniciativa del Poder Judicial y que fue presentado a través del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo de la Unión. La lógica de la reforma se sustenta en ejes fundamentales que podría clasificarlos en 10. 1. Consolidación de la carrera judicial para todas las categorías a los que se accederá mediante concurso de oposición. 2. Limitación a la discrecionalidad de nombramientos otorgados por jueces y magistrados. 3. Establecimiento de políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de adscripción, readscripción, reincorporación y ratificación de juzgadores. 4. Reforzamiento de las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo. 5. Impulso a la capacitación y profesionalización de personal a través de la creación de la Escuela Judicial, cuya responsabilidad resultará velar por la capacitación y la carrera judicial de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. 6. El fortalecimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, de manera que los defensores públicos se conviertan en verdaderos abogados de los pobres. 8. El establecimiento de plenos regionales en sustitución de los plenos de circuito, encargados de resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que ejerzan jurisdicción, así como todos los conflictos competenciales que se suscitan en el país entre órganos jurisdiccionales. 9. La transformación de los tribunales unitarios de circuito en tribunales colegiados de apelación, con una integración colegiada que asegure mejor calidad y mayor certeza en sus resoluciones. Y 10. Modificación al sistema de jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la doctrina constitucional que genera enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país. De forma esquemática, los puntos fundamentales del debate sobre el proyecto de decreto radican en las modificaciones a los artículos 100, 105 y 107. ¿A qué se refieren? 1. A la reorganización y distribución de la función jurisdiccional. Con relación a la propuesta de reformas a diversas disposiciones constitucionales relativas a la creación de los tribunales colegiados de apelación en sustitución de los tribunales unitarios de circuito, se hicieron patentes las ventajas de la conformación de este tipo de órganos jurisdiccionales pluripersonales, en donde subyace la importancia del debate deliberativo que existe en una conformación colegiada de estos órganos, pues al tratarse de órganos jurisdiccionales de segunda instancia, la resolución de los asuntos es fundamental, ya que despresuriza la mediatización de los aspectos, ofrece una sentencia de mayor reflexión
garantiza imparcialidad derivada del debate judicial y aprovecha los beneficios del trabajo y colaboración entre ellos. Se mantiene la facultad del Pleno de la Suprema Corte de Justicia respecto de la revisión de los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura. Asimismo, se determina la facultad de la Corte para conocer de las decisiones sobre adscripción, remoción o ratificación de jueces, juezas, magistrados y magistrados emitido por el Consejo de la Judicatura Federal con base a lo dispuesto por la Constitución y la ley. Se establece la facultad del Consejo de la Judicatura Federal para concentrar el conocimiento y resolución de naturaleza homóloga en el órgano jurisdiccional o en los órganos jurisdiccionales, tratándose de violaciones graves de derechos humanos, justificando en ello la razón del interés social. Se mantiene la competencia para impugnar por la vía del amparo normas generales o actos de autoridad federal que afecten la soberanía de las entidades federativas, así como los actos de estas que invaden la competencia de la Federación, lo que se conoce como el amparo soberanía. Se elimina la restricción para la procedencia de la controversia constitucional a violaciones constitucionales cuando éstas no fueran directas y se amplían expresamente al supuesto de transgresión de derechos humanos reconocidos por el orden jurídico nacional, así como por los tratados internacionales con la finalidad de ampliar su objeto. Respecto del régimen transitorio se establecen 3 previsiones: de diferir la entrada en vigor de los tribunales colegiados de apelación y de los plenos regionales a partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria. Se establecen lineamientos para el Consejo de la Judicatura Federal y que éste establezca los tribunales colegiados de apelación y los plenos regionales, así como para establecer un plazo de 180 días para su proceso de transición. Se regula el inicio de la sistematización de precedente y el trámite conforme a la norma vigente al momento de su presentación de los recursos de reclamación y de revisión administrativa en contra de las designaciones de juezas, jueces, magistrados. Tengo en mis manos, si a alguien le interesa, todos los artículos que fueron aceptados y modificados como contrapropuesta de los grupos y de legisladores en lo individual. Aquí tengo el documento, le voy a pedir a Abelardo si alguno tiene deseo de conocer todo el documento que se aceptó como una medida de intento de aproximación con los grupos parlamentarios. Estoy en el proceso de búsqueda del acuerdo, no está resuelto. Si me preguntaran en este momento si ya tenemos la mayoría calificada, les diría que no, concretamente que no, y que aún estoy platicando con los grupos parlamentarios que hoy tienen una posición uniforme y que más tarde lo veremos en el debate si logramos la mayoría calificada o no. Eso es lo que les quería comentar y si tienen alguna pregunta estoy a sus órdenes. Claudia. Hola, doctor, buenos días. Algunos hemos tenido posibilidad de leer el documento que usted nos acaba de hacer favor de leer con los principales ejes de la reforma y los principales ajustes. Sin embargo, nos resulta un poco técnico. ¿Podría usted hablarnos de 2 cosas de manera un poco sintética? 1, ¿cuáles son las principales bondades o los principales atractivos de esta reforma judicial? ¿Cómo benefician directamente a la gente? Y 2, de los ajustes que nos acaba de leer de tribunales colegiados, unitarios, la posibilidad de revisión en materia de derechos humanos, Abelardo, etcétera. Este asunto técnico, si nos puede decir algunos ejemplos de los ajustes que hicieron, cómo benefician directamente a la impartición de justicia, cómo benefician directamente al ciudadano cuando va a haber un caso de interés nacional, por ejemplo, en materia de derechos humanos, algo un poco menos técnico y más empático que la gente pueda entenderlo más fácil. Gracias, senador. Mire, le puedo decir, Claudia, que se trata de una reforma constitucional importante, que desde el régimen del presidente Zedillo no se ha intentado una reforma profunda
Este es el inicio de un proceso integral. No quiere decir que se contengan todas las reformas que queremos en esta propuesta de modificación constitucional. Y lo que contempla fundamentalmente es al interior, en su funcionamiento. La razón principal es dar paso a una nueva funcionalidad de la Corte, más ágil, más segura y con mayor calidad para el justiciable, para el usuario, para el que acude a los tribunales. ¿Como cuál? Por ejemplo, lo que decía yo de la carrera judicial, que tendrá que ser mediante acuerdo de oposición en todas las categorías, no por dedazo, por designación, sino en razón del conocimiento de las personas para impartir justicia. Eso abona en contra del nepotismo, por ejemplo. Abona en contra del nepotismo y de la corrupción y de los intereses creados en donde hay verdaderos circuitos de poder, de jueces, magistrados, secretarios de acuerdo que pertenecen a una familia o que pertenecen a una misma red de tráfico y que ha afectado la impartición de justicia. También le podría decir que en la limitación a la discrecionalidad de nombramientos se hace una realidad. No es de manera directa, sino hay una limitación para que no se nombre por una sola persona jueces y magistrados. También le podría decir que tiene bondades como la escuela judicial, en donde la escuela judicial podrá contribuir a la formación de juezas, de magistrados con un mayor nivel de conocimientos y con una mayor criterio en la impartición de justicia. Ahora bien, los plenos regionales que sustituyen a los plenos de circuito, que son los encargados de resolver contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que ejercen jurisdicción, es mucho mejor por los conflictos que se presentan en todo el país. Esta sustitución es una transformación importante, y el que se transformen los tribunales unitarios de circuito a tribunales colegiados de apelación también es una buena decisión, dado que la doctrina constitucional habrá de generar en la ley reglamentaria toda su competencia y la importancia de la misma. Ahora bien, hay dos temas que no se han transitado, en las que una parte de la oposición insiste: la escuela judicial y la defensoría de oficio. La oposición plantea que tengan plena autonomía. Obviamente eso no es posible. Es como si a mí me plantearan que el Belisario Domínguez y el Gilberto Bosques a partir de mañana tengan plena autonomía. No, porque dependen del Senado y el trabajo que realizan es para el Senado. Yo creo que ahí tiene razón quienes sostienen que debe la Corte mantener la dirección y el control, si así se quiere decir, de calidad, el control de calidad en la carrera judicial debe de mantenerse para evitar que las carreras judiciales o las escuelas judiciales sean controladas por grupos externos a la Corte o por mafias que se convierten después de años y que se apoderan de la formación de jueces y magistrados. No, la mejor fórmula es que se mantenga bajo la dirección del Consejo de la Judicatura Federal y de la Corte, y por esa razón sí tienen reformas importantes la Defensoría de Oficio, que hasta ahora deja mucho que desear, y que con estas normas se fortalece el oficio de defensor de oficio, valga la redundancia. Entonces, esa es una de las cosas que no se aceptaron, y que ayer se aceptaron todas estas, pero en una negociación pues hay que ceder.
No puede quien propone llevarse todo, ni quien sostiene quedarse con todo, sino que hay una negociación donde hemos incorporado algunos aspectos que nos plantearon y otros no. Por ejemplo, el de la jurisprudencia y el de las controversias constitucionales que ya no tenían los gobernadores facultades y que se habrían de presentar en los tribunales unitarios o colegiados. Eso se rescató y será la Corte la que pueda revisar las controversias, que era una de las peticiones intransitables que tenía la oposición y que se aceptó ayer moverlo. Entonces sí hemos avanzado. ¿Cuál de esos ajustes consideran más importante de los que... Todavía nos falta el 107 constitucional que no se ha logrado, pero yo le diría que 100, 105 se movieron y el 107 no se ha movido, pero hemos hecho cambios en el proceso original y en el dictamen original. Ya se aprobó y lo vamos a someter al Pleno en la segunda sesión que tengamos. No hay seguridad de tener la mayoría calificada, esa es la verdad. Estoy intentando diseñar algún mecanismo innovador que permita que me acompañe la oposición, y si no lo hace, pues es su derecho a no hacerlo. No hay ningún reclamo ni tampoco ningún cuestionamiento a ellos, es su derecho y es su estrategia. Andrea. Senador, buenos días o tardes. Yo le quiero preguntar justo sobre esta postura que tiene la mayoría de la oposición, pero también el senador Germán Martínez, que consideran que es una reforma incompleta, que le da demasiadas facultades al presidente de la Corte. Sobre eso quisiera saber su opinión. ¿Es cierto? Bueno, lo respetamos. ¿Pero es así? No, no es así. Deberíamos de leerla con mayor cuidado. Sí se reorganiza el funcionamiento de la Corte. Algunas de las cosas que planteó el propio senador Germán se aceptaron, pero repito, en una negociación, por ejemplo, él sostiene lo de la escuela judicial, que se dé plena autonomía. Es difícil, pues, que se acepte. O que la Defensoría de Justicia sea un órgano autónomo, tampoco es transitable. Estoy yo conversando con todos, Poder Judicial, Consejería Jurídica, partidos políticos y el grupo de Morena, y hay oposición dentro del grupo de Morena que se otorgue plena autonomía. Él sostiene una posición y yo la respeto. No tengo ningún empacho en decir que tengo respeto por su posición y que no habrá nada que impida que ejerza su derecho al voto en contra. ¿Pero la comparte la bancada esa postura o la bancada? No, la bancada está muy firme en respaldar la reforma. Habrá quienes no, pero así es mi bancada. A veces no están de acuerdo y podrán expresarlo libremente. Y se planteó también la posibilidad de que en febrero se hiciera una nueva reforma que ahondara más. Sí, porque ahorita estamos hablando del régimen interno, pero no estamos hablando de lo externo. Y eso queremos iniciarlo en febrero o en enero, pero para lo tratemos en el periodo ordinario de sesiones de febrero, junto con las leyes reglamentarias que tenemos que sacar del 100, 103 y 107 constitucional. Mayolo López, de Reforma. Mayolo. Ricardo, gracias. Independientemente de las consideraciones que tenga la bancada, a mí me interesa mucho conocer tu opinión. El principal cuestionamiento de la oposición a la ley Saldívar es que el presidente de la Corte vería fortalecidas sus atribuciones, que tendría más poder. ¿Tú qué dices al respecto? Yo diría que se otorga poder a la capacitación, se otorga poder a la calidad de los jueces y juezas, se otorga poder a los tribunales de apelación, se otorga poder al Poder Judicial de la Federación, no a una persona, sino a un ente para que tenga posibilidades de ejercer con autonomía, independencia y libertad su función jurisdiccional, que debe de ser rescatada. Los tribunales, los jueces, los magistrados están mal calificados desde mi punto de vista. En este momento la justicia deja mucho que desear. Yo tengo 20 años luchando por reformas. Hay un cúmulo de reformas, quizá más de 20 propuestas de reforma constitucional que espero salgan en el mes de febrero, después de una profunda revisión. Y en la ley reglamentaria
también vamos a ser cuidadosos para que no suceda eso. Yo sí creo que se está fortaleciendo al Poder Judicial y que la reforma propuesta está equilibrada. Eso es lo que creo con todo sentido crítico, y que ayer modificamos algunas de las propuestas que les parecían intransitables a la oposición. Pero también creo que es un tema de muchos intereses. No es fácil, y por eso atreverse a modificar la Corte es como que está encantada. Nadie puede hacerlo. Desde Zedillo, 90 y qué, ¿sería 97? Más de 20 años, 25 años, y no podemos. Y es probable que hoy tampoco podamos. Pero vamos a ver. Una sola pregunta de otro tema, señor, de Gerardo Segura. Muchísimas gracias. Es sobre otro tema, esto me lo permite. Hoy en comisiones se aprobó las modificaciones a la ley del Banco de México. Si nos pudiera hablar de las bondades de esta iniciativa. Es una ley muy importante que me parece debe de ser tomada en cuenta, sobre las divisas, en las que obviamente tendrá más trabajo el Banco de México, porque se le otorgan facultades para captar divisas sobrantes de instituciones y que puedan incorporarla a la Reserva Internacional. Es un problema grave que en la captación de dólares no todo el dólar se puede repatriar. Ese es el fondo del problema. Y por eso repercute incluso en remesas en pequeños establecimientos y en algunos lugares de canje de dólares en el menudeo. Es una reforma integral que ya se aprobó el dictamen en la Comisión de Hacienda, pero que hoy tenemos mucho trabajo. Me preocupa el aumento del COVID, y es probable que la semana que entra solo tengamos sesiones virtuales. Es probable. Por cuidado de ustedes también, y de todos. Entonces quizá la semana que entra sean digitales, y hasta la otra semana, es decir, el 8, 9 y 10, podamos tener el último ciclo de sesiones. Estoy con los grupos parlamentarios que me han pedido contemplar, que la mayoría contemple algunas de las modificaciones propuestas por ellos en iniciativas, y estamos revisando el trabajo conjuntamente para ver si podemos sacar algunas de ellas. Entonces es una buena iniciativa, es lo que creo, salvo prueba en contrario, pero también soy muy cuidadoso, y también en el Pleno puede sufrir modificaciones esta minuta, o puede aprobarse como está. Nunca hay que cerrarse a ningún tipo de cambios y modificaciones, siempre lo he hecho así, y no me canso hasta el final de buscar alternativas de solución que podamos todos compartir, y creo que esta es una de ellas, pero es muy importante desde mi punto de vista. Vamos a resolver un problema grave que se está acumulando año con año. Es decir, ¿podría salir en este periodo? Sí puede. ¿Podría salir? Sí puede. Oiga, puede salir. Lo de la Fiscalía también podría... También lo de la Fiscalía, véanlo, es la siguiente. Si hoy no sacamos este tema, o si hoy lo sacamos, vamos a empezar con la Fiscalía General, con el tema de la ley orgánica, cuya iniciativa ya está ingresada y está en la Comisión de Justicia. Muchísimas gracias. La ley de educación superior también. Hoy lo íbamos a sacar, pero me pidió el presidente de la Comisión de Educación que lo metiéramos hasta el día 8 de diciembre. Y por cierto, que están los medios, me alegra mucho que se haya reincorporado el senador Álvarez Lima, un hombre respetable, con un gran juicio, y es una readquisición del poder legislativo que mucho nos va a orientar, y que todo mundo lo respeta y todo mundo lo estima y lo quiere. Yo soy uno de ese todo mundo, así es de que no se sorprendan. Bueno, si no tiene otra cosa, estaremos pendientes. Muchas gracias.